Muy bien, bueno, estamos nuevamente en vivo. Hemos podido solucionar el problema de conexión. Y gracias por estar. Nuevamente damos la bienvenida entonces a cada uno de ustedes que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en Hablemos a Profundidad, un programa de entrevistas sobre actualidad y aquellas cosas que son necesarias para la iglesia de hoy. Agradecemos una vez más a los que nos acompañan, entonces, a cada uno y especialmente, sí, con mucho amor y mucha paciencia, a los hermanos, a los oyentes de Radio La Roca de Salvación, que están retransmitiendo esta entrevista para cada una de su audiencia. Gracias, programa de Radio La Roca de Salvación, con nuestro hermano Marco Choque. Pueden buscarlos en Facebook y pueden oírlos de miércoles y domingos a las 19 horas, ¿sí? Así que va a ser verdaderamente una bendición que puedan acompañarlos. Les decía que el día de hoy tenemos el verdadero placer de compartir con nuestro querido pastor Abraham Aranda. El pastor Aranda es egresado del Instituto Bíblico y Misionológico Timoteo y también del Seminario Internacional Teológico Bautista, donde se graduó como orientador en teología y posteriormente como profesor en filosofía. Es un hombre que viene sirviendo al Señor hace ya un par de décadas fielmente. Actualmente se encuentra sirviendo como pastor en la Iglesia Evangélica Bautista Sinaí, en el barrio de Pompeya, en la capital federal, aquí en Buenos Aires, Argentina. Un verdadero hombre de Dios con el que vamos a compartir el tema de la realidad evangélica, la realidad de la iglesia en medio de la pandemia. Sin más preámbulo, entonces vamos a darle la bienvenida al pastor Abraham Aranda. Pastor Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Su saludo, por favor, para nuestra audiencia en esta tarde. Sí, ¿qué tal, Michelle? Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo especial, en primer lugar, a la comunidad de fe donde yo pertenezco y estoy sirviendo como pastor. Doy saludo a toda la iglesia Sinaí, Transformar Vidas, y también, ¿no?, a los oyentes de la radio La Roca, que continuamente nos están escuchando a través del Facebook. Y bueno, y a todos aquellos que me conocen, que hoy cuando compartíamos que íbamos a estar por el Face, veía muchos likes de algunos compañeros míos que estudiaron conmigo. Y bueno, y saludo ante todo también a ellos como parte de un lindo recuerdo, ¿no?, en la formación académica dentro del instituto y del Seminario Teológico Bautista. Bueno, gracias Abraham. Y bueno, sí, saludos a todos los estudiantes, especialmente al rector del Instituto Timoteo, al pastor Juan Carlos Carrasco, y a la rectora del Seminario Internacional Teológico Bautista, la doctora Viviana Barrón de Olivares. Gracias. Y a los compañeros, ¿no? Compañeros de años de estudio que hemos podido compartir, y a la audiencia que hoy nos acompaña. Abraham, te hemos invitado a esta entrevista de Hablemos a Profundidad para hablar de la realidad de la iglesia evangélica en medio de la pandemia. Decía yo que el Señor le dijo a los apóstoles que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia y que la iglesia históricamente empezó con un periodo de persecución romana, pasó por todo lo que trajo la asimilación de la iglesia romana, vivió una etapa oscura en la etapa medieval, salió a luz nuevamente con la reforma protestante, fue perseguida en la reforma, en la contrarreforma, pasó por la Inquisición, ha pasado Primera, Segunda Guerra Mundial, ha pasado cada una de las pandemias de la historia, la iglesia ha sobrevivido, pero hoy en la actualidad, en el 2020, nos encontramos en una nueva pandemia. Te pregunto, Abraham, ¿has podido apreciar que en estos 40 días que llevamos aquí en Argentina, ¿no?, para quienes nos oyen en otro lado del mundo, que estamos en cuarentena, los que componen la iglesia se han comprometido con esta nueva forma de congregar y de servir, o todavía están esperando que todo vuelva a la normalidad? ¿Están los creyentes esperando que el domingo el presidente diga pueden volver a congregar y ahí van a volver a la normalidad? ¿O después de 40 días ya la iglesia cayó en cuenta que esta es la forma de ser iglesia
y que nos congregamos virtualmente, nos saludamos virtualmente. ¿Cuál es tu apreciación, Abraham? Sí, mira, como habíamos visto en el principio, todos nos desayunamos con esta realidad. Me recuerdo que como si fuera ayer el último domingo que pudimos estar reunidos y no teníamos en claro lo que iba a pasar. Es más, fuimos víctimas como se diría, de una noticia falsa, porque ese momento dijeron que ya comenzaba la cuarentena. Lo anunciamos así en la congregación y dijimos que nos íbamos a comunicar después con cada uno de ellos para ver cómo vamos a sobrellevar esto. Y bueno, esta realidad nos tocó vivir de repente, pero el compromiso de buscar la forma de vivir esta coinonía, ¿no? Esta comunidad que tenemos que tener como creyentes, nos llevó a pensar que esto no es pasajero, que esto no es simplemente, bueno, vamos a tomar la tecnología ahora, sino que es una nueva realidad a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y como siempre, la iglesia se está ayornando a los nuevos desafíos en este tiempo. Pensábamos que iba a ser algo pasajero. Ahora, la pregunta es, y esto está recalcado para toda la iglesia, ¿no? De aquí en adelante, ¿cómo va a estar enfocada la iglesia? La iglesia que alguna vez estaba estructurada en lo que se llama vida cúltica, ¿no? Pensábamos que todo se iba a realizar dentro de un templo, dentro de nuestras prácticas. De repente nuestros templos se cerraron, nuestras prácticas cesaron y dijimos, ¿seguimos siendo iglesia o no? Era una pregunta. Y bueno, la respuesta de muchos era, seguimos siendo iglesia. Entonces, ¿de qué forma vamos a encaminarnos nuevamente? Pienso que esto no es pasajero. Creo que estos son los inicios de las nuevas preguntas teológicas a las cuales se va a enfrentar la iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer iglesia en medio de una pandemia, en medio de una catástrofe, en medio de esto de la tecnología y de la comunicación, ya no tan personal, sino a través de las redes? Y creo que de esta manera también Dios nos está mostrando y nos está hablando de que es hora de adecuarnos a las nuevas realidades y ser parte de los nuevos desafíos. Abraham, vos sos un hombre que sirve a la iglesia del Señor ya hace un par de décadas. No quiero decir que seas un hombre grande, pero digo que sirves al Señor desde tu juventud. Siempre hemos escuchado que muchos decían, como que no tengo tiempo para estudiar la Biblia, llego cansado del trabajo. Hoy, hace 40 días, que muchos no tienen, creo que podría decir que el 90% de la iglesia no tiene que ir a trabajar, ¿sí? Se ve forzada a quedarse en casa. Pero cuando a mí me pasa, soy un observador constante, veo las transmisiones de las iglesias, observo muy poco número de conexiones de creyentes viendo. Te pregunto, ¿cómo observas vos que se viene dando? ¿Será que ahora que hay más tiempo, la gente verdaderamente tampoco tiene ganas de estudiar la Biblia? ¿O cuáles son los comentarios que tú ves, ¿no? A la iglesia general, digo, ¿están más conectados o están menos conectados? Mira, yo pienso que nos pasa como en todas las realidades dentro de lo académico y de del área de aprender y enseñar, ¿no? Vos te recordarás que cuando nosotros éramos estudiantes, generalmente estudiamos con un fin, perdón, práctico, ¿no? O sea, voy a aprender lo teórico para llevarlo a la praxis, generalmente. Claro está que esto lo hicimos desde el tiempo en el cual sabíamos nuestro llamado y lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Yo me recuerdo que cuando estaba en primaria, secundaria, y vos también te ha debido pasar, muchas veces empezábamos a aprender temas de matemáticas, ¿no? Logaritmos, ecuaciones algebraicas, y vos siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Para qué vamos a aprender esto si después no nos va a servir en la nada, ¿no? Sin embargo, el todo de lo que aprendimos nos dio un título, el cual nos dio el pase para poder seguir avanzando, para poder entrar a un trabajo, para poder avanzar como en el ámbito académico también, ¿sí? Nosotros como evangélicos creo que hicimos lo mismo, ¿no? Hablábamos de aprender la palabra, de que tenemos que escudriñar, y todos anímicamente a las prédicas, yo nunca vi un creyente que cuando vos o yo, digamos, predicando desde el púlpito, decíamos, porque tenemos que estudiar la palabra, nunca
alguien dijo con la cabeza sí. Todos decían amén, sí, sí, pero la realidad era que salían del templo y eso no se cumplía. ¿Sabes qué? Yo llegué a la conclusión de que era como si estuvieran en secundaria o en primaria, ¿no? Ellos agarraban el texto bíblico y decían, ¿de qué me va a servir esto en la vida real? Hoy en día están viendo que, primero, no pueden congregarse en templos, segundo, no pueden asistir a escuelas bíblicas o a institutos en el sentido, digamos, práctico, y se dan cuenta que la Biblia tiene que ser algo no solamente aprendido, sino que vivido. Creo que desde ese punto de vista, la iglesia va a tener otro énfasis de aprender la palabra. No es aprender por aprender para llenarte tu cabeza, sino es aprender para discernir y poder interpretar los tiempos que nos están pasando. Porque la Biblia habla de estos tiempos, la Biblia habla de lo que va a pasar con la iglesia, la Biblia habla de todas estas realidades que vimos. Lastimosamente, los que no la conocen, claro, entran en crisis, en pánico y no pueden entender. Creo que es una linda oportunidad en los tiempos actuales que puedan esmerarse un poco más en acercarse a la Biblia y poderla conocer. Pero no quisiera entrar en el fanatismo o en esa declaración cliché que hay por ahí, que si en esta cuarentena no ha salido con un libro leído, con un idioma aprendido o con una nuevo aprendizaje, entonces lo tuyo no era falta de tiempo, sino era falta de interés o te tildan de inútil, ¿no? Claro. Nosotros en 40 días no nos vamos a aprender todo en hebreo, el Pentateuco, ¿no? Pero sí creo que es una buena oportunidad Claro. para sentarnos a reflexionar y decir, creo que en este tiempo de tanto bombardeo de información de afuera, tengo que ir al periódico que es todos los días real y escudriñarlo, pero esta vez con Aprovecho, un fin práctico, no solamente académico. aprovecho, aprovecho lo que me decís, Abraham, para preguntarte, ¿no? Hoy información hay. La verdad que nos ha tocado vivir una etapa de la iglesia que tiene la posibilidad de tener información a mano. Capaz que cuando yo era adolescente y vos y muchos de los que nos ven, teníamos que ir al libro y no existía esta bendición de internet y buscar en el buscador y que nos salieran 100, 200, 300 resultados. Pero también esto abre la posibilidad de que la gente encuentre mucha información falsa. Y esto es como recibir un billete en el trabajo o en el banco o en la transacción de la esquina, ¿no? Si tú no conoces el billete falso, te puedes ir a casa creyendo que tienes un billete verdadero. ¿Corre riesgo la iglesia de ir en mal camino por falta de bases sólidas? Hoy que hay mucha información, ¿cuán importante es que la iglesia tenga bases sólidas escriturales? Como tú lo dijiste, ¿no? A veces la falsedad de una información te puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? No solamente en el sentido, por ejemplo, del ejemplo del billete, sino en el sentido, por ejemplo, de lo que se habla de la mala praxis de algunos profesionales, sean estos médicos, abogados, o en nuestro caso, teólogos o profesionales que trabajan dentro de lo eclesiológico y todo aquello. Para esto necesitamos el conocimiento previo de un saber aprendido y un saber serio, ¿no? No, como dice Pablo, no fábulas adquiridas por ahí. Hay mucha información en Internet, ¿no? En la red, en la famosa red. Pero esto me hace acordar a lo que un día me pasaba a mí en el seminario, seguramente que muchos que estudiaron era esto, ¿no? ¿Te acordás, Michelle, cómo nos torturaban con la lectura de un montón de libros que tenías que leerte comentarios que eran así de gruesos y vos decías, los tengo que leer y es como que cada uno de nuestros maestros pensaba que era su única materia, no, todos nos quejábamos, ¿no? Parece que dictara la última materia y como si él y mando saludo a todos los profesores que nos supieron torturar, porque gracias a él nos pudimos formar. Pero mi pregunta era, ¿no? Todo eso no me va a entrar en la cabeza. ¿Cómo hago para entender todo esto? Entonces uno tenía que entender que la capacitación te servía para hacerte de herramientas, ¿no?
Y cuando vos te haces de herramientas, vos podés ir, en este caso, al gran taller llamado Internet y podés ver las diferentes construcciones que se hace de la fe. Y vos podés deconstruir o construir lo que es correcto a través de las herramientas que adquiriste. Si no tuviste esas herramientas, si no te das cuenta, entonces no vas a saber qué información es verdadera o qué información es falsa. Entonces pienso que hoy en día más que nunca tenemos que volver nuevamente al estudio serio de la palabra, ¿no? Una prédica es linda, es motivadora, Dios te habla, yo no puedo dudar de eso. El don de la predicación al hablar a su pueblo es un don de pastoreo, pero también dice la misma palabra que por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿no? Y la muerte puede ser también espiritual, en el sentido de que si vos escuchás una información que no es bíblica y te la crees, automáticamente estás yendo a morir espiritualmente, ¿no? Entonces creo que en este tiempo más que nunca es importante saber que la preparación seria de lo que es la palabra del Señor, del aprendizaje de la palabra del Señor, tiene que tener bases sólidas. Abraham, hace un tiempo escuché a alguien que decía que si una persona del siglo XV hubiese tenido la posibilidad de tener una máquina del tiempo y viajar hacia el futuro y apareciera en nuestros días, un médico del siglo XV tuviera la posibilidad de venir, encontraría que lo que era la práctica de la medicina cambió enormemente. Pero si volvía un maestro del siglo XV, iba a encontrar que las aulas y todo el sistema educativo era similar. Hablaba un especialista en las noticias hace unos días, decía, es tiempo de que la escuela se ayorne, cambie, y esta pandemia va a producir un cambio. La iglesia evangélica, seguramente si viniera un hermano del siglo XV o del siglo II, capaz que encuentra la iglesia igual. Yo te pregunto, hoy en Internet se observa que el culto se ha casi reducido a la predicación pastoral, ¿no? Y creo que todos tenemos limitaciones y me hago cargo como pastor. Pero, ¿dónde quedan los demás programas? El programa de discipulado, escuela dominical, estudio bíblico de formación, incluso el evangelismo. ¿Dónde queda? Estos hermanos ¿tienen algo para hacer? ¿Las redes también son una posibilidad para ellos? Mira, yo veo que en la iglesia primitiva hacían prácticas que difieren mucho de las nuestras porque tomaban partes de lo que era su creencia como algo fundamental y de ahí se dividían las diferentes ramas, ¿no? Una de las ramas era la predicación, ¿sí? Porque lo principal para los creyentes de ese entonces era el discipulado, ¿no? ¿En qué tiene que ver el discipulado? Justamente en hablar acerca de Jesucristo y que la persona pueda empaparse de la vida del maestro y seguir sus pasos. Después de eso se hablaba de las diferentes enseñanzas, las cartas que circulaban por las iglesias, pero al transcurrir el tiempo es como que esto ha ido cambiando y le hemos dado más énfasis a la predicación desde un púlpito, y también yo me hago cargo de eso porque uno diría, pero ¿cómo? ¿Usted que es pastor, que predica? Sí, me hago cargo de eso porque desde el púlpito le hemos dado más importancia a un día de semana, a una hora específica y a un momento de predicación, ¿sí? Pero lo que Dios nos manda hacer es hacer discípulos, ¿no? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? No nos dice la premisa, por tanto, ir y predicar, ¿no? Sino que dice hacer discípulos, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo aquí estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Creo que en este tiempo tenemos que volver nuevamente a retomar ese impulso y nos da las cosas. ¿Sabes por qué? Porque justamente hoy posteaba hoy es 1 de mayo, felicidades Michelle, no te saludé, feliz Día del Igualmente. Trabajador, y yo posteaba en que el Evangelio no entró en cuarentena.
sigue trabajando de casa en casa. Ahora, alguien me diría, pero ¿cómo de casa en casa si estamos todos metidos? Porque a través de estos medios digitales, estamos llegando a la casa de cada una de las personas que nos pueden oír. El Evangelio está yendo de casa en casa. Lo que tendríamos que hacer nosotros como iglesia es esforzarnos, no solamente los pastores, ni los evangelistas, ni los maestros, sino todo el cuerpo de Cristo para empezar a hacer esta red de discipulado uno a uno, casa por casa. Yo me puedo Abraham, conectar con vos y todos los demás se pueden conectar con las diferentes personas. te hago un paréntesis allí porque me das pie a la pregunta siguiente que te tengo que hacer. Nosotros que somos creyentes ya grandes, que hemos vivido la experiencia de salir y predicar en la plaza, de llenar un estadio, de estar con nuestras puertas abiertas, de tener grandes programas de Navidad, de Pascua, donde la gente suele venir a nuestras congregaciones, hoy no lo podemos hacer. No podemos hacer visitas, no podemos salir a las plazas, no podemos montar escenarios. ¿Cómo evangelizamos hoy? ¿Cómo comunica el hermano más nuevo en la fe, su fe en estos días? ¿Qué herramienta, qué consejo? Vos sos un pastor evangelista, ¿cómo el hermano que te está escuchando, que me está escuchando, puede empezar hoy a evangelizar? Ponele que hasta ahora no lo ha venido haciendo, ¿qué tendría que empezar a hacer? Mira, yo personalmente estoy trabajando con el Instituto Timoteo, donde egresé, y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad. Y mando saludos a nuestro pastor y rector, Juan Carlos Carrasco, eh, y me dieron la oportunidad de dar la clase justamente de evangelismo, ¿no? Y cuando yo doy esta clase de evangelismo, cuando hago este curso de evangelismo, llego a una conclusión de que hay dos formas de evangelismo, ¿no? El evangelismo explosivo y el evangelismo relacional, ¿sí? Cada uno de ellos se va desarrollando según el contexto y la necesidad, tanto de los que oyen el mensaje como de los que llevan el mensaje. Muchas veces nosotros clásicamente hemos explotado con este evangelismo explosivo que se llama, valgo la redundancia, donde hicimos campañas, grandes movimientos, donde llegamos por diferentes maneras. Vos decías stadium, en plazas, parques, hemos hecho diferentes eventos para que gente de nuestra comunidad se acerque a la iglesia y de esa forma llegar con ellos en el Evangelio, ¿sí? Pero siempre en mis clases decía, pero lo que en porcentaje sirve más, ¿no? Y creo que los que pudieron cruzar conmigo se van a dar cuenta que hoy se hace más real, es que nosotros en proporción, tanto en gastos de recursos humanos o económicos, para hacer una campaña, para ir a la plaza, porque para ir a la plaza, si realmente hacemos las cosas correctamente, tenemos que pedir permiso en el gobierno de la ciudad, tenemos que sacar los seguros correspondientes, tenemos que hacer todo en orden para ser de buen testimonio. Todo eso requiere un gasto económico, requiere recursos humanos, movilizar a las personas, ¿no? Y todo eso, digamos, en tema de recursos humanos, recursos económicos, se gasta, ¿no? Se gasta mucho, ¿sí? Y bueno, y generalmente había el fenómeno que cuando vos haces campañas evangelísticas, son más los evangélicos que vienen que personas nuevas, ¿no? Entonces, siempre nos mentíamos, y con esto quiero ser realista, también me hago cargo de eso, de ser evangelista, de decir, pero hicimos una campaña, vinieron 5.000 personas, sí. ¿Y cuántas tuvieron un encuentro real con Jesucristo? Y creo que 100. Y tanto mover, y dice, sí, pero para Dios un alma vale mucho, ¿no? Y es cierto, digamos, para Dios una persona es muy valiosa, pero siendo críticos, todo ese mover y ese gasto nos llevaba simplemente a esforzarnos y lograr pocos resultados. Cuando hablaba del evangelismo relacional, era un evangelismo que tiene que ver persona a persona, ¿no? El evangelismo que utilizaba Jesús, el evangelismo que llevó a los discípulos, que vos le hablas a una persona y le vas haciendo un seguimiento a esta persona, vas viendo cómo va creciendo y cómo va asimilando su fe en Jesucristo. Cuando esta persona esté preparada, entonces vos te tenés que ir a hablarle a otra persona y esta persona a la que discipulaste primero y le hablaste del Evangelio se va a encargar de lo mismo. Entonces primero te multiplicas en 1, después te multiplicas en 4, después te multiplicas en 8 y 16 y así sucesivamente.
Pero sin embargo, el recurso más preciado es el tiempo, ¿sí? En una campaña lo hacemos en un fin de semana. En este tipo de evangelismo relacional tenemos que estar mucho tiempo con la persona, pero tenemos la certeza y la seguridad de que la persona está siendo discipulada para poder seguir a Cristo. En este tiempo que no podemos hacer campañas, que no podemos ir a la plaza, que no podemos hacer el gasto y el mover tanto humano como económico, el evangelismo relacional se impone. Otra vez Dios, a través de la enseñanza del gran Maestro Jesucristo, nos está diciendo, no pueden ir casa a casa, pero mediante estas tecnologías te podés comunicar con personas que no conocen el Evangelio y podés empezar a discipularlas, a hablarles de Jesús. Y sabes que si vos haces bien tu trabajo, esa persona le va a hablar a otra persona y esa otra persona va a hablar a otra persona y así sucesivamente se va a extender el Evangelio. En este tiempo, el evangelismo relacional es una arma que debemos tomar con todas las fuerzas porque es la mejor manera de llegar a aquellos que todavía no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Gracias, gracias, Abraham. Verdaderamente yo agradezco porque ahí veo, ¿no? Con gozo algunos creyentes de nuestra congregación que han aprovechado las redes sociales, que aprovechan sus estados de WhatsApp para subir algún versículo, alguna palabra. Esas creo que son maneras importantes. Pero debo preguntar, ¿no? A nosotros la crisis del coronavirus nos llevó a tener las reuniones virtuales. Hoy nos congregamos virtualmente. Pero te pregunto, así como una persona que tiene una fractura y tiene que usar muletas por 2 meses o 3 meses, cuando ya siente que está curada, se quita las muletas, no camina sin yeso y con muletas, se quita las muletas. Las reuniones virtuales, los espacios de internet, ¿son hoy para la iglesia una muleta? ¿Son un pequeño cambio o son un gran cambio que se va a quedar cuando esto pase? ¿Qué te parece a vos? A mí me da miedo la pregunta y la respuesta también. Muchas veces, antes de que aparezca todo esto de la pandemia y el coronavirus, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha ido hablando a todos los que estamos dentro de lo que es el reino y trabajar con personas y siempre nos ha hecho mirar y nos ha hecho preguntar que estemos atentos a las nuevas tecnologías. Muchos hemos captado esto y otros no, han sido reticentes, han dicho no. Para mí la Biblia es en papel y tenemos que hacer esto porque la verdad las nuevas tecnologías como que no nos sirven de mucho. Pero sin embargo nos hemos dado cuenta que teníamos que llegar a utilizar estas. Ahora, de las nuevas tecnologías es una muleta, como vos decías, Dios ha tenido que romper las piernas de la iglesia para que se dé cuenta de que necesita estas nuevas herramientas. Ahora, si esto es pasajero, sí va a traer repercusiones, porque no solamente nos estamos dando cuenta que solamente nos ha servido para salir de un momento de crisis, sino que nos estamos dando cuenta de la magnitud que tiene esta herramienta y también de cómo tenemos que ser de alguna manera coherentes con lo que usamos y hablamos de acuerdo a nuestros conocimientos y de acuerdo a nuestra fe. Eh, Al principio todos pensaban que era una muleta, es cierto. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y a través de WhatsApp. Después apareció el Zoom, el Facebook, vamos a hacer nuestros cultos virtuales. Pero de repente hubo una pregunta en todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día que no podíamos hacer antes? Antes, por las distancias, solamente nos podíamos congregar el domingo. O por nuestras muchas rutinas, solamente podíamos tomar 1 o 2 días de la semana para poder esforzarnos en ser discipulados, en aprender la palabra. A muchos ni siquiera se les hubiera imaginado tener clases virtuales o tener discipulados a través del Facebook o del Zoom. Hoy en día es una realidad. Creo que esto no es pasajero, sino que Dios nos está haciendo ver algo que durante mucho tiempo nosotros, y me pongo en la bolsa de toda la iglesia, nosotros, la iglesia, le dijimos al Señor, Señor, te amo, pero no tengo tiempo.
Señor, te amo, pero los días miércoles que son de oración yo no puedo ir porque tengo que trabajar, o los días jueves que son el estudio bíblico, o los días lunes que son el instituto bíblico, yo no lo puedo hacer, Señor, porque vos sabés mi necesidad, yo no me puedo mover hasta ahí. Hoy en día, nosotros ya no vamos a poder a volver a decir eso. Primero, tenemos esta tecnología y la estamos usando, no es que no la estamos usando. Segundo, si no hemos aprendido de esta manera, no sé qué más Dios nos tenga que romper para que podamos ayornarnos a esta situación. Gran pregunta, Abraham. Si algún día me toca que me entrevisten, capaz me animo a una respuesta, pero ahora no lo voy a hacer. Entre deseo y posibilidad, Abraham, si se diera la reapertura de nuestros templos, ¿cómo crees que vuelve la iglesia hoy? ¿Vuelve más fría? ¿Vuelve igual que como estaba hace 40 días? ¿O vuelve más comprometida? Porque permíteme usar la metáfora casi deportiva, ¿no? Como que esto nos llevó a estar un tiempo de descanso y alguno capaz que se quedó sin hacer la pretemporada y vuelve pesado. Alguno aprovechó y dijo, no, voy a mantener y vuelve igual. O alguno dijo, me esfuerzo un poco más y vuelvo mucho mejor. ¿Cuál es tu expectativa con este retorno, si es que el Señor nos permite retornar, ¿no?, a nuestros templos? Creo que el Señor permitió que pasáramos por esta situación justamente, y el nombre dice, ¿no? Cuarentena, 40 días. Y bíblicamente vos sabés que el número 40 es algo muy significativo en la Biblia, ¿sí? 40 días que estuvo Jesús en el desierto, 40 años estuvo Sinaí en medio del desierto también dando vueltas ahí, y hoy estamos en una cuarentena. Pienso que como iglesia, todos nosotros hemos sido llevados a una instancia de reformularnos la pregunta y decirnos, ¿somos realmente creyentes nominales o somos creyentes discípulos, ¿no? Porque el creyente nominal espera el domingo para congregarse. El creyente nominal está esperando que el pastor lo rete por enésima vez y se pone las pilas para hacer un discipulado. El creyente nominal, si lo siente, hace las cosas para Dios. Pero el creyente discípulo, no, el creyente discípulo busca hacer la voluntad del Padre, como dice la Biblia, ¿no? En estos 40 días todos estamos en cuarentena y creo que la pregunta es si eras nominal o si eras discípulo, ¿sí? Si eras nominal, vos vas a salir y no te va a causar nada, o sea, es como, se va a abrir la iglesia, sí, también se van a abrir los cines, o sea, vas a ir a la iglesia y después vas a ir al cine, ¿entendés? Y no va a haber ningún cambio en tu vida porque eras un zombie caminando, un zombie espiritual, que yo digo a veces cuando comparo esto, ¿no? Que te mueves, que comes, que haces algunos movimientos, pero lastimosamente todavía no has nacido de nuevo. Pero si eres un discípulo, en este tiempo seguramente que Dios te está hablando. Seguramente que Dios te está diciendo, hay cosas que están pasando a nivel mundial, no solamente a nivel de tu congregación. Hay cosas que el Señor ha movido de tal manera que ha trastocado todo lo que existe. Entonces, en ese sentido, el que es discípulo está diciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer? La primera pregunta. Y seguramente que el Espíritu Santo nos ha respondido a todos los que hemos hecho esa pregunta de la misma manera, ¿no? Ser iglesia. No somos iglesia en el templo, somos iglesia porque la sangre de Jesucristo compró nuestras vidas y a través de esa sangre podemos ser mensajeros y podemos ser testigos de este cambio. Y no necesito ser testigo solamente en el templo, no necesito ser testigo solamente en las reuniones de domingo. Yo tengo que ser testigo en mi circunstancia, en mi realidad. Y pienso que la iglesia que va a volver de nuevo a sus templos se enfoca en esos dos ámbitos. Tanto el que realmente es seguidor de Cristo y un discípulo, y aquel que ha sido solamente un creyente nominal. En énfasis de
de dos grupos de personas, se va a ver si algunos vuelve más frío o es lo mismo, u otros realmente hemos sentido esto de decir, Dios está haciendo una obra en toda la humanidad y creo que le está llamando a la iglesia para que sea parte de esta obra. Abraham, vos sos profesor en filosofía y la filosofía romántica se metió en las congregaciones con el tema de hay que sentir, ¿no? Hay que sentir, Sí, sienta a Dios, ¿no? Y pasó una generación que se quedó en el yo tengo que sentir a Dios, dejando de lado en que, aunque no lo sintiéramos, Él estaba allí porque Él había prometido, porque Él dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces hay una dicotomía casi en la iglesia entre los que son partidarios de hay que sentirlo, porque si no lo sentís, no estuvo, y de los que saben que estuvo, aunque no lo siento. Hoy que los hermanos están privados de la música, de la oración fervorosa, ¿llevará esto a un cambio de la iglesia en el sentido de que vamos a pasar de dejar esto de lo tengo que sentir para entender, estuve yo en mi casa, estuve yo solo y Dios estuvo conmigo? ¿Se dará ese cambio? mira, durante muchos años yo he estado trabajando en una empresa, y si mis compañeros me ven, les mando saludos también este 1 de mayo, en una empresa de logística postal, donde ellos vieron el proceso de lo que Dios hizo en mi vida, desde los primeros pasos como creyente hasta actualmente cuando ya fui ordenado como pastor y estoy sirviendo en una iglesia. Todos estos tiempos ellos vieron ese proceso. Y yo siempre les hablo y les digo, aunque ellos se ríen mucho, pero después lo entienden, que quizás nunca, que quizás ninguno de ellos pueda asistir a una iglesia tradicional, ¿no? Porque no lo sienten ni lo piensan. Dicen, la verdad tienen cierto pensamiento acerca de lo que es la iglesia que dirían, no se acomoda a mí. Y yo les digo, y bueno, por cuanto ustedes no van, Dios me tuvo que mandar a pastorearlos a ustedes. Y aunque no sepan, yo soy el pastor de ustedes, ¿no? Y muchas veces se ríen y somos amigos y todo aquello. Te puedo asegurar que ellos tampoco sienten, ¿sí? No saben lo que pasa, pero Dios está obrando, ¿sí? Porque uno diría, ¿no? Yo pensaba, el pensamiento mío era, ¿no? Yo egreso de seminario, llamado a una iglesia a servir, tiempo completo, trabajando ahí con las ovejas, todos gloria a Dios, aleluya. Y el Señor me decía, no. Y yo decía, ¿qué pasa? Y me decía, tu rebaño está fuera del templo. Entonces, cuando vos me decís que este pensamiento mágico, este pensamiento romántico de sentir, que influenció a la iglesia porque está dentro de la sociedad, ¿no? Antes era un pensamiento más de raciocinio, más de debatir. Es más, en el evangelismo vemos muchas veces que en las décadas de los 70, de los 80, uno podía plantearse o pararse delante de una persona y plantearle diferentes preguntas teológicas y la persona te respondía y había una ida y venida de la conversación para poderle acercar el Evangelio. Hoy estamos en una realidad de una sociedad pragmática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si me sirve, lo tomo, si no me sirve, es lo mismo, ¿no? Y no te discuten de tu fe, vos le podés decir que sos evangélico y te dicen, qué bueno, qué buena onda que sos. Y ustedes hacen muchas cosas, está buenísimo, te dicen, pero vos no querés escuchar el Evangelio, no, déjame a mí como estoy, que a vos te hace bien, vos estate ahí. A mí todavía no me sirve, cuando me sirva, hablamos, ¿no? Y es una sociedad que le da más lugar también al sentimiento, ¿sí? Porque ahora es como la clásica propaganda de cierta gaseosa, ¿no? Hacele caso a tu sed, ¿no? Si a vos te hace bien, hacelo, ¿no? Si no te hace mal, no te preocupes. Y este pensamiento llegó a la iglesia, no en el sentido de todo tiene que ser por sentimiento, por vivir las cosas, por vivir emociones, ¿no? Y a veces y me pongo en el mismo lugar porque soy
parte de la iglesia con sus virtudes y defectos también, y a veces hasta hemos querido manejar los sentimientos de las personas a través de cultos llenos de música y colores y todo aquello, ¿no? Y de repente, como decía al principio, Dios cerró nuestros templos, hizo apagar nuestras luces, guardó nuestros instrumentos y nos mandó a casa, ¿sí? Y ahí estamos en un lugar donde tenemos un encuentro cara a cara. Como dice Jesús, cuando tenemos que orar, que nos metamos solos a nuestra habitación y en la soledad de nuestra habitación busquemos a Él y hablemos con Él. Bueno, creo que el Señor está trabajando en ese sentido. Ya no es el sentir, sino es el permanecer. Ya no es el decir, yo creo que siento, sino yo debo hacer, ¿sí? Y estamos en un tiempo en el cual la iglesia tiene que debatirse en esta pregunta, ¿no? De decir, yo solamente sentía cuando había esos grandes cultos, o lo siento ahora en la soledad de mi habitación, cuando agarro su palabra y le pregunto y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y Él me dice, entonces la iglesia tiene que volver a los principios bíblicos de saber que Dios te quiere hablar, ¿sí? Que Dios es real y que ni siquiera las personas que lo conocen plenamente se pueden dar cuenta que Él ya está obrando alrededor de ellos. Claro que sí. Abraham, tenemos que ir finalizando esta entrevista, pero no quiero dejar de hacerte dos preguntas para que las respondas, si es posible, concretas y rápidamente. Primer pregunta, ¿el arrebatamiento de la iglesia está cercano? En un minuto, contale a nuestra audiencia que no sabe qué es el arrebatamiento de la iglesia, contales si es que tú crees que está cercano y si es así, ¿cómo te imaginas que va a actuar la iglesia post pandemia en relación a esto? Es decir, ¿vamos a actuar sabiendo que el arrebatamiento de la iglesia está cerca y eso va a modificar nuestros programas? ¿O vamos a seguir volviendo a entretenernos simplemente y a jugar a la iglesia porque total, quién sabe cuánto tarde el Señor en venir por su iglesia? ¿Qué nos puedes responder? Según lo que apreciamos, porque vos seguramente también viste lo mismo que yo, que se ha llenado la red de muchas cosas, de muchas preguntas y de muchas respuestas apocalípticas acerca de esta postura, pero hay algo que a mí me llama la atención y con eso marco si está cerca o no el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿no? Primero, la Biblia dice que el tiempo y la hora no lo sabe nadie, ¿sí? Si yo te digo que está cerca o no, estoy como que pecando de decir algo que nosotros no lo sabemos, ¿sí? Las señales las podemos entender y las tenemos claras, pero Jesús mismo decía a sus discípulos, ¿no? Después de que hayan diferentes señales en los cielos y en la tierra y en el mar, y cuando todas las personas del mundo digan hay paz, es ahí que vendrá el fin. Eso señala la Biblia. Según esta postura, porque no quiero meterme ni en los aminianistas, ni en los posaminianistas, ni nada de ese sentido, según esta postura que nos muestra Jesús y según Tesalonicenses, ¿no?, también que habla de la segunda venida, pienso yo que como el Señor dijo que hasta que el Evangelio no haya sido no solamente predicado, sino vivido hasta lo último de la tierra, es que ahí recién podemos saber o podremos hablar de que la venida del Señor y el arrebatamiento están cerca, ¿sí? Creo que esto no se ha cumplido todavía. ¿Por qué? Porque si bien uno dice, hay muchos que dicen, no, ahora sí el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo, ¿sí? A través de las redes todos han escuchado el Evangelio. Sí, pero la Biblia no dice solamente la predicación verbal, ¿no? Sino dice el atestiguar, el ser testigos del mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Jesús mostró que hasta que no se haya vivido el Evangelio hasta el último confín de la tierra, y el verdadero Evangelio, no abrir un templo y hacer cualquier cosa, no, el verdadero Evangelio no vendrá al fin. Pienso que falta mucho para eso. Por eso que estamos viviendo las primeras señales y la iglesia está escuchando la voz de Dios
que dice, es tiempo de vivir el verdadero evangelio, porque si no, el evangelio va a ser demandado de su propia iglesia, ¿no? No es predicar, es vivir el evangelio. Perfecto, Abraham. Abraham, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu participación en esta entrevista. Te dejo para que te despidas y te pregunto también cómo te pueden ubicar en las redes sociales, cómo se pueden comunicar contigo por alguna pregunta, alguna necesidad, cómo te buscan, Abraham. Sí, mira, yo estoy en el Facebook como Abraham Aranda Alarcón, me pueden ubicar con ese nombre. Y bueno, también tengo un canal de YouTube donde yo subo algunos mensajes. Y como estoy trabajando en la congregación en la Iglesia Evangélica Bautista Sinaí, Transformar Vidas, tenemos un canal por los cuales estamos subiendo diferentes predicaciones los días domingos y miércoles y también todos los días devocionales. Y yo soy parte también de esa comunidad. También pueden comunicarse a través de ese canal. Y Ok. cuando gusten, bueno, si sirvo, digamos, para poder llevar luz al pueblo de Dios, estoy dispuesto a servirlo, ¿no? Porque somos siervos del Señor. Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estuvo entonces con nosotros el pastor Abraham Aranda, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Sinaí, profesor en filosofía, un gran amigo, consiervo, cariños para tu familia. Gracias por haber estado con nosotros, Abraham. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a, perdón, al pastor, parece que se cortó antes de su despedida, pero queremos finalizar agradeciendo a cada uno de los que ha compartido esto, invitarlos para que nos acompañen el día lunes. El día lunes vamos a estar con el pastor José Antonio López. Él va a estar presentándonos su libro Me enfrié espiritualmente, donde nos va a estar contando algo de su testimonio y viendo cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por esta etapa de haberse alejado de la iglesia. Muchos han sentido dolor por una iglesia y se fueron, no fueron comprendidos, no fueron amados, no fueron atendidos, o permitieron que entrara en su vida este tiempo de enfriamiento. Así que vamos a encontrar respuestas sobre cómo ayudar a las personas que están apartadas de la iglesia. Esto ha sido Hablemos a Profundidad. Mi nombre es Misael Osorio. Te agradezco por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas un muy feliz Día del Trabajador y un bendecido fin de semana. Nos vemos el lunes, si el Señor lo permite, y hablamos a profundidad.